Estamos estudiando las normas y requisitos para los que han de ser los que dirigen la iglesia, pastores, ancianos u obispos. En los versículos 1 al 7 establecemos el llamado y las características de los que son los líderes de la iglesia. Recordemos que, así para hacer un rápido resumen, Pablo ha escrito a Timoteo, quien está en Éfeso. En esta iglesia las cosas no andan bien, fundamentalmente con el liderazgo. Vimos en el capítulo 1 que los que dirigen ya no están comprometidos con la sana doctrina. Hay líderes que están dando oídos a fábulas, a genealogías sin fin. Algunas mujeres han usurpado el rol de liderazgo. Otros están predicando tonterías, como le decía Juan Calvino. Otros fábulas de viejas, etc. Hay un problema con el liderazgo en la iglesia de Éfeso y Pablo insta a Timoteo a tomar los lineamientos correctos y a asumir los requisitos que deben cumplirse en esta iglesia de Éfeso y en cualquier iglesia respecto a los líderes espirituales. Interesante es un versículo respecto a esto, en Hechos 20:28, cuando Pablo habla a los ancianos de la iglesia y le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esta sangre Pedro la llama la preciosa sangre del Hijo de Dios, y es como si Cristo, a través de Pablo en estas palabras dijera, como si estuviera preguntando: he derramado mi sangre preciosa para redimirlos, y no cuidarán diligentemente a mis ovejas. ¿No pondrán en el liderazgo a los hombres de virtud, de responsabilidad que los puedan guiar? Es como si él preguntara: ¿acaso yo vine a la tierra y sufrí y busqué a los perdidos para que después los líderes los traten con indiferencia, sin pureza, sin devoción, sin diligencia? La pregunta es entonces: ¿qué clase de hombres son los que son aptos para conducir la iglesia, ser los predicadores, ser los pastores, los maestros, los obispos? ¿Qué clase de hombres deben ser ellos? Habíamos dicho en primer lugar que estos hombres son llamados por obra del Espíritu Santo. Dios pone ese anhelo que llamábamos anteriormente el anhelo irresistible. Si alguno anhela, desea, obispado, buena obra desea, Dios a través del Espíritu Santo planta ese deseo en el corazón, y junto a este llamado viene la confirmación por parte de la iglesia, como hemos iniciado a estudiar. La iglesia examina a ese hombre en un proceso que se inicia con el hecho de ser irreprensible, que es, digamos, el requisito que habíamos estudiado la semana anterior, y esta palabra resume, envuelve todo lo que de aquí en adelante se dice desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Él, el líder, el pastor, debe ser modelo de piedad, ejemplo de virtud, ejemplo de los creyentes, como le decía Pablo a Timoteo: tenés que ser ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, en esto del ser irreprensible surge la pregunta: si un hombre peca cuando está en el ministerio, ¿puede ser perdonado y puede ser restaurado? Es una pregunta que gira en todos los ámbitos cristianos. Bueno, en primer lugar, Dios perdona, obviamente. Dios perdona cualquier cosa de un pecador que se arrepiente. De hecho, sí puede ser perdonado. Puede ser también restaurado, y sucede todo el tiempo. Es una trágica, digamos, costumbre últimamente que los hombres en el ministerio pecan y muy a menudo son restaurados, son traídos de vuelta al ministerio. De hecho, se ha convertido en algo muy común y parece ser algo como un nuevo estándar de vida para el ministerio, ¿no? El problema es que cuando uno está en el oficio del pastor, en este rol, y peca, y el pecado es conocido, aunque haya arrepentimiento y Dios perdone, cuando se pone a esta persona reasume el mismo cargo, ese nivel requerido, el estándar de vida desciende, baja. El modelo va hacia abajo, y hemos visto que el pastor, el obispo, tiene que ser un modelo de vida, un ejemplo a seguir, como decía el apóstol Pablo. El modelo entonces va hacia abajo y como que se establece un nuevo nivel de tolerancia. Bueno, quizás ya no es eso de irreprensible, no es tanto así, puede decir la gente. Entonces, al bajar el nivel para el liderazgo, también automáticamente baja el nivel, el estándar para la gente.
y como que se reduce todo a un nivel más tolerable. Y es trágico cuando el pueblo de Dios percibe que el estándar de santidad, de espiritualidad, de nivel de la vida espiritual de los pastores ha bajado y como que se está acercando al nivel en el cual todo el mundo vive. Y eso en realidad es un peligro, y como maestros, como siervos del Señor, tendremos que combatir este tipo de situaciones. Y esto no es ser falto de amor, no es ser implacable, no es no perdonar, porque es hermoso cuando alguien que peca se arrepiente, es restaurado con espíritu de mansedumbre, como dice la palabra, y vuelve a la comunión, vuelve al amor en la iglesia. Pero, repito, cuando esta persona reasume el mismo cargo de liderazgo espiritual, la misma posición, es comenzar un nuevo estándar. Y quizás no es el estándar que Dios ordenó. En muchos casos, tristemente, casos de escándalo, muchos no muestran un verdadero arrepentimiento, y hasta por televisión se han visto muchos casos, no solo aquí, sino en muchos lugares, y no muestran un arrepentimiento verdadero y se aferran más bien a los cargos y a las posiciones, y pese a los escándalos, a los 2, 3 meses, en poco tiempo están otra vez pastoreando, luego de una pseudo disciplina de un tiempo en el mar o en algún lugar de reposo, y tristemente algunos vuelven al ministerio después de algún tiempo con la persona con la cual le engañaron a la mujer y cometieron adulterio, lo cual es verdaderamente escandaloso y fuera de todo lugar en las cosas de Dios. Ahora, volvamos a la palabra de Dios. ¿Cuál es el estándar del hecho de ser irreprensible? Hay 4 áreas, digamos, que se ven aquí desde el versículo 2 hasta el 7 en 1 Timoteo 3. El concepto general es ser irreprensible, pero digamos que hay 4 áreas que podemos extraer de ahí. Es el carácter moral, vida de hogar, la madurez del ministro y la reputación moral. Esto lo vamos a ir viendo. Carácter, vida de hogar, madurez y reputación. Por tanto, estamos hablando de un hombre que es irreprensible en la percepción de la gente en este momento, en el momento presente. De hecho, es un estándar muy alto. Por eso Pedro decía, Dios a través de Pedro en 1 Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Es un nivel alto, es un nivel de estándar, es un estándar alto para el ministro. Ahora dice el versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Los 2 primeros versículos tratan acerca del carácter moral del ministro, y primeramente, como primer punto en este carácter moral, él debe ser un hombre de una sola mujer. Ahora, muchas versiones traducen comúnmente marido de una mujer, lo cual en realidad no es una interpretación exacta del texto. El texto dice gunaikos, que es mujer, y aner, que es hombre, y simplemente dice que sea hombre de una mujer. O sea, el énfasis está en la palabra uno, hombre de una mujer, y aquí Pablo no está enfatizando estado civil, está enfatizando el carácter de esta persona, hace énfasis, hincapié en el carácter. Este hombre tiene que ser una persona que tenga un correcto comportamiento moral en la sexualidad. Aquí empieza, digamos, la parte del carácter. Cualquiera preguntaría por qué está primero en la lista. Justamente la experiencia nos indica que esta área en particular es la que más frecuentemente hace salir del ministerio a muchas personas. Más que cualquier otro asunto, más que cualquier otro problema en la vida de un ministro, este es un problema grave, ¿no? La incapacidad del hombre de ser hombre de una sola mujer. Esto es bastante obvio y de gran preocupación, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere esta terminología que se usa, hombre de una sola mujer? Algunos han sugerido que significa que no puede ser un polígamo. Y esta ha sido una interpretación tradicional, o sea, que no sea alguien que tenga muchas o varias esposas. Esta es una interpretación, repito, tradicional de la traducción marido de una sola mujer. Y entonces sería la prohibición, no puede tener más de una esposa. Pero digamos que es una perspectiva que queda muy corta, porque en realidad ni siquiera podía ser miembro de la iglesia si sos polígamo, ¿no? Mucho menos pastor.
No es lo que está diciendo el texto. La poligamia ni siquiera era un tema importante en ese periodo de tiempo, porque no era el tiempo del Antiguo Testamento, eran tiempos romanos, y los romanos no se caracterizaban por tener matrimonios polígamos. En realidad ni se molestaban, ellos tenían concubinas, ni siquiera necesitaban casarse para tener relaciones. Habían, digamos, aquellas que brindaban los favores sexuales por la calle, rondaban, aún a las mujeres que no eran ciudadanas las utilizaban para los hombres, para sus actividades. Así que no es el caso aquí. Entre los judíos obviamente la poligamia no era tampoco tolerada, pero la poligamia ni siquiera te calificaría para estar en la iglesia, no te dejan ni entrar. Así que no es el punto aquí. El problema aquí que dice Pablo, marido de una mujer, no quiere decir que no sea un polígamo. Otra interpretación sería que nunca habrías podido tener una segunda esposa o haber estado casado con más de una persona. También es una interpretación difícil porque el texto no lo dice originalmente, y en realidad el texto, como repetimos, está hablando de carácter y no de estado civil. Esto lo quiero, digamos, explicar bastante de una manera concreta, pero a su vez, digamos, que pueda abarcar y se pueda entender perfectamente. Supongamos que indicara marido de una sola esposa. ¿Estaríamos diciendo que alguien casado con una segunda esposa nunca podría ser pastor de iglesia? Es una pregunta que seguramente muchos se hacen o se han hecho. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? Porque en realidad la Escritura, en algunas condiciones, permite y hasta honra un segundo matrimonio. Eso lo vamos a ver. En 1 Timoteo 5, en adelante vemos cómo se establece el hecho de ayudar a las viudas dentro de la iglesia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que las que tienen 60 años en adelante, si verdaderamente son viudas, si son mujeres virtuosas, que entren a la lista y sean, digamos, sostenidas por la iglesia. Pero luego en el versículo 11 dice que no admita a su vez a las viudas jóvenes, porque las viudas que son más jóvenes por ahí hacen el voto y se emocionan, se entusiasman, dicen voy a servir al Señor y me voy a dedicar entero, Cristo va a ser mi único hombre, Él va a ser mi esposo, mi marido, mi todo. Pero después, pasando el tiempo, comienzan a sentir la necesidad de un compañero y van en contra del voto que hicieron, se meten en algunos problemas, arruinan algunas amistades y por ahí pueden entrar en romances que no son adecuados y pueden, como dice hasta el versículo 15, hasta apartarse en pos de Satanás cometiendo fornicación. Así que, ¿qué dice Pablo en su consejo, el versículo 14? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. O sea, está aceptando y está más bien animando a que las viudas que son jóvenes encuentren un compañero. Ahora, nada malo entonces hasta allí con un segundo matrimonio en una situación de viudez. Lo dice la palabra. En Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que lo que aquí está diciendo es que en caso de muerte de un cónyuge hay derecho de volver a casarse, y Pablo indica que es una buena opción. Lo mismo en 1 Corintios 7:39 dice, la casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Aquí planta un requisito, con tal que sea un hermano, con tal que sea un cristiano. La viuda puede casarse otra vez con tal que sea con un hermano cristiano, y yo añadiría de buen testimonio, que debería ser obvio en realidad, pero a veces no lo es tanto. Ahora, nada en la Escritura que se diga contra un segundo matrimonio en caso de viudez. Así que el punto de este pasaje, hombre de una sola mujer, no es una especie de prohibición para el que alguna vez se casó y se casó por segunda vez. Hay gente que ha interpretado esto de alguna manera, hay gente que enviudó, después quiso volver a casarse y sintió que esto no era apropiado o que esto lo limitaba para poder ejercer un servicio dentro de la iglesia. No es el propósito del texto, porque Dios dice que permite, honra este segundo matrimonio en este caso. Ahora viene otra pregunta. Bueno, entonces tal vez significa aquí Pablo está hablando de la gente divorciada. El divorciado no puede. Bueno,
La Biblia enseña que un nuevo matrimonio después de un divorcio es permitido por Dios bajo ciertas condiciones, ¿no? Mateo 5:31, Jesús le dijo a los líderes judíos, también fue dicho. Lo que él quiso decir con esto fue que había sido hecho y dicho por la tradición de los rabinos en su endurecimiento, en sus círculos religiosos. Se había dicho, cualquiera que se divorcie de su esposa, que le dé un escrito, que le dé un papel, que le dé una carta de divorcio. ¿Qué significa eso? Les fue dicho, si usted quiere deshacerse de su esposa, solamente haga el papel. En realidad esa era la corriente y eso era lo que sucedía en esos tiempos. Ellos habían tomado excusa de cualquier cosa para deshacerse de su mujer. Si veían una más bonita, si le quemó el arroz, o por cualquier caso, o habló mal de la suegra, por cualquier cosa ya ellos interpretaban que tenían carta libre para despojarse de las mujeres. Así que los judíos se divorciaban por cualquier cosa, cualquier motivo. Entonces Jesús corrige en el versículo 32 y dice, no puedes divorciarte de tu mujer por lo que te dé la gana, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí está implícito que el que hace esto hace adulterar al que se casa con él y también se constituye él mismo en un adúltero. En otras palabras, creas toda una explosión de adulterio por todos lados, todo lo que se toque. Ahora, aquí está hablando de un pecado sexual y yo entiendo que está hablando de este pecado sexual, de este adulterio, de este adulterio quizás prolongado y no arrepentido. No digo que no puedan haber casos en los cuales aún esto, y hay casos aún que aún este pecado, esta traición pueda ser perdonada si así ocurre en el corazón de la persona. Pero aquí seguramente estamos hablando de un pecado no arrepentido. Y en la gracia de Dios, donde hay un matrimonio y uno de los dos continúa en este pecado sexual de adulterio y no se arrepiente, Dios permite por su gracia que el inocente pueda estar libre de la atadura de esa persona que se ha convertido en una persona vil a los ojos de Dios. Esto es lo que, digamos, ha querido decir aquí Jesús. Esto es lo que enseña la Escritura, el pecado sexual no arrepentido que no cesa. Ahora, en Marcos 10, 1 al 12, Jesús dice que esto fue permitido por la dureza de los corazones, pero que al principio no había sido así. Dios ordenó el matrimonio para toda la vida. Pero bueno, Moisés encontró al pueblo tan endurecido que dijo, mejor no me meto, pero Jesús dijo, yo sí me meto. Y entonces él trajo el matrimonio de nuevo a su intención original y declaró desde ese momento que el que despedía a su esposa, a excepción de este adulterio, era culpable delante de la ley, porque la institución original era aquella. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedía si tu pareja cometía adulterio? ¿Qué le pasaba? Era apedreada hasta la muerte y uno quedaba libre, porque quedaba viudo, entonces quedaba libre para casarse. Entonces, el hecho de que Dios en su gracia ahora no exige que matemos al culpable, obviamente, no cambia la maldad de ese pecado. Y el hecho de que Dios tenga gracia para el adúltero y guarde su vida, en procura quizás de que en algún tiempo pueda arrepentirse, esto no tiene que penalizar a la parte inocente, manteniéndola sola y ahí triste toda su vida. En caso de un adulterio continuo y sin arrepentimiento, Dios puede permitir que esta persona salga de esta situación. Ahora, hay otra situación en 1 Corintios 7, versículo 15, cuando habla del incrédulo que se separa del creyente, ¿no? Esta palabra separar quiere decir dividir, desocupar, crear espacio. Si el incrédulo se separa, que se separe. Entonces aquí tenemos un incrédulo casado con un creyente, el incrédulo no soporta más y se va, no le interesa la vida al lado de este creyente. Y dice que el hermano en este caso no está sujeto a servidumbre. Esta palabra también es importante porque es de la misma raíz de la palabra de esclavitud o servidumbre y quiere decir que ya no le pertenece más, como en el caso de un esclavo que es puesto en libertad. Cuando se da un caso de este género tiene, digamos, libertad porque dice Dios nos ha llamado a paz. Entonces Dios no quiere que uno viva en una guerra total y absoluta. Deja que se vaya, ya no estás
atado. Así que hay estas dos situaciones en que las Escrituras permiten, digamos, esta separación o el divorcio. Dios odia todo divorcio, pero da gracia al inocente en estas dos situaciones. Compañero que comete un pecado sexual continuo y no se arrepiente, y el compañero incrédulo que simplemente se va. Y esto muy probablemente indica que también se va para hacer su vida y rehacerla y hacer lo que quiere con otra persona. Entonces, siempre en 1 Corintios 7 notamos algo importante. Hay tres grupos de personas que son mencionadas. 1 Corintios capítulo 7, se mencionan a las vírgenes, se mencionan a las viudas y se mencionan a los solteros o a las solteras. Todos sabemos lo que es una virgen, la palabra es parthenos, que quiere decir una persona que nunca se casó o nunca tuvo relaciones sexuales. La segunda son las viudas, que también sabemos lo que son, una persona que estuvo antes casada y ahora es no casada o soltera por causa de la muerte de su pareja. Y la tercera son los no casados, los solteros, que el término soltero significa no casado y habla de una persona que no está en estado matrimonial, ya sea que haya estado casada o no. Esto se ve en el versículo 32 y también en el 34. La diferencia aquí con la virgen es que la virgen nunca estuvo casada. El soltero pudo haberlo estado. Y vemos en el versículo 10 que dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, punto suspensivo, dice, quédese sin casar. Digamos, la mujer deja a su marido, aquí hay un divorcio, una separación, y Pablo dice que si esto ocurre, se quede sin casar. Ahora, esto va a aclarar más quién son los solteros en el pasaje. Son los antiguamente casados que ahora son solteros por el divorcio. Ahí lo vamos a mostrar. Tenemos entonces aquí personas solteras que siempre han sido solteras que son solteras por causa de la muerte, entonces son viudas, y las solteras que son solteras por el divorcio, o sea, o no casadas o no en estado de matrimonio. Todos estos, dentro de la provisión de Dios, tienen el derecho de volver a rehacerse. Versículo 8 otra vez. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, decía Pablo. Es bueno que te quedes como yo. ¿Por qué? Porque te puedes dedicar a Cristo, no tienes que preocuparte por los deberes del hogar, de la familia, y todo eso es bastante bueno. Pero hace una salvedad. ¿A quién? A estos que están solteros, a estos que no están en condición de casados. Pero si no tienen don de continencia, o sea, es mejor que se queden como yo, que quizás Pablo tenía seguramente el don de continencia y no tenía una esposa en ese momento. Mejor se queden como yo, así tienen tiempo de ayudarme en el ministerio y predicar y vamos juntos a hacer misiones. Pero si no tienen don de continencia, mejor cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando con ese deseo y poder caer. Ese es el punto. En sí mismo un nuevo matrimonio no constituye un pecado. Si la persona es viuda y se volvió a casar, si la persona era la parte inocente en un divorcio de adulterio no arrepentido, tampoco es un pecado un nuevo matrimonio. Ahora, habiendo dicho esto, no es secreto para nosotros que la mayoría de matrimonios en nuestros días son, o de nuevos matrimonios, mejor dicho, son pecaminosos, porque obviamente no encajan dentro de la definición de este divorcio consentido que acabamos de ver, sino que es como en los tiempos de Jesús, por cualquier motivo, incluso ahora en las leyes, como que se han ido suprimiendo lo que son las causales. Basta ir, firmar prácticamente y tenés un divorcio. Y lo triste es que aún en círculos cristianos es rampante, es creciente la cantidad de divorcios que se están dando, sobre todo en los últimos años. Ahora, el punto, volviendo a Timoteo, 1 Timoteo 3, es que el punto de que no se permite a alguien que haya previamente estado casado y tenga ahora otro matrimonio, no puede estar en el liderazgo de la iglesia. No es cuestión aquí. Quizás Pablo hubiera sido hasta más explícito si así fuera. Entonces usted le preguntará al maestro, ¿quiere decir que si alguien estaba casado y su esposa cometió adulterio, no se arrepintió, se fue y lo dejó, él todavía puede estar en el ministerio? No necesariamente.
Hace poco he escuchado casos como este en particular. Lo que quiero decir que no es el tema aquí. El tema sería en los versículos 4 y 5, que habla de que la persona debe gobernar bien su casa, tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces podemos tener una situación de divorcio incluso por motivos legítimos bíblicos, como hemos visto, que se ajuste a Mateo 5, que se ajuste a 1 Corintios, pero vamos a tener que probar a este hombre al cual la mujer lo dejó y se divorció en estos puntos, en los puntos del 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a su familia, porque este divorcio podría evidenciar una incapacidad que haya tenido el hombre de justamente cumplir con estos requisitos. Es un tema de no tratar a la ligera. Cuando yo escucho estos temas que se tratan con mucha ligereza, digo, hay que tener bastante cuidado, porque hay que realizar como en contabilidad controles cruzados de cada situación. Entonces no podemos pensar por ningún momento que un ministro, por más conocido, por más perfil alto que tenga, luego que se divorcia porque lo dejó la mujer y bueno, todo está bien y puede seguir en el ministerio. Si el divorcio aquel se ajusta a las calificaciones bíblicas, el hombre es visto como inocente por todos y todavía puede él demostrar que puede gobernar su propia familia, su propia casa, entonces puede conservar el puesto, el ministerio. Pero esto es bastante improbable. Es bastante improbable. Así que el punto a entender aquí es que el primer requisito dado no se plantea el tema de un primer o segundo matrimonio, ni tampoco la poligamia. Habla de una cuestión de carácter, habla de una cuestión de que el hombre tiene ojos, tiene mente y tiene corazón solamente para la mujer que Dios le ha dado. Otro punto es que dicen que, bueno, entonces si es así, el soltero no puede dirigir la iglesia, ¿no? Si Pablo dice que sea marido de una sola mujer, un soltero no puede dirigir la iglesia. Entonces Pablo también estaría descalificado porque él es mencionado como un anciano, como miembro del presbiterio, ¿no? Y descalificaríamos en todo caso al propio Jesús, que como claramente sabemos no se casó. Otros dicen, bueno, incluso si no tenés hijos, no puedes ser pastor, porque si no puedes gobernar bien a tus hijos si no tienes hijos, obviamente. Y entonces la gente sin hijos no puede estar en el ministerio. Esto es también un absurdo. Aquí Pablo, cuando escribe, en la interpretación se asume que la mayoría de hombres se casarán, la mayoría de hombres tendrán familia, la mayoría de hombres tendrán hijos. Y no es un castigo ni ser soltero, ni tampoco si Dios no te da hijos. Pero si Dios te los da, deben encajar dentro de estos requisitos de que sean sumisos y sujetos, que uno como ministro tenga el gobierno sobre su propia familia. Entonces aquí el problema no es el estado civil. Y si lo queremos hacer simple, estar casado con una mujer no es ningún requisito moral. Cualquiera puede estar casado. Es más, la mayoría de nosotros conocemos gente que ha estado casada con la misma persona toda una vida y no cumple requisitos para nada, ni siquiera para ser cristiano. Así que esta no es una calificación. El estar simplemente casado como estatus civil no es una calificación moral como la que aquí está indicando la palabra de Dios. Hay otros que han estado casados con su mujer toda su vida, pero jamás han sido hombres de una mujer, porque toda su vida han estado pensando en todas, o en otras, o en muchas. Hombre de una sola mujer habla entonces de cualidad moral, no de estado civil. Este es un hombre que es devoto a su mujer en su corazón, en su mente, ama solo a su mujer, desea solo a su mujer, piensa solo en su mujer. Su corazón es para una sola mujer y esta es la esposa que Dios le ha dado. Por eso Jesús le dijo a los líderes judíos, ¿no? En Mateo 5 también, si miran a otra mujer para codiciarla, ya han adulterado con ella en su corazón. Y este justamente es el tipo de hombre que no está apto para el ministerio. De eso está hablando, de este carácter moral. No es este hombre que desea a otras mujeres, no es el que flirtea, no es el que se hace ahí el payasito con las otras mujeres, no es el playboy de la iglesia, no es el que pretende ahí hacer consejerías a solas para tomar alguna ventaja. Está hablando de pureza sexual en el pensamiento y en la conducta, y esto va primero en los requisitos para el ministro de Dios.
Ahora, si queremos ser honestos en el contexto de Éfeso, es muy probable que muy pocas personas entraran o no tuvieran un pasado de escapadas sexuales de todo tipo y no estuvieran en algún momento divorciados, ¿no? Pero una vez en Cristo, de ahí en adelante, se habla de un estándar alto de pureza de vida. Obviamente, fracasar con cumplir este requisito no solo descalifica al ministro, sino, como vimos la semana pasada, tiene efectos devastadores en la gente, porque el ministro está puesto como ejemplo, como modelo de vida espiritual. Y cuando se pasan por alto este tipo de situaciones pecaminosas en el ministro y se dice, bueno, vamos a restaurarlo, y se hace casi como querer tapar todo, y se dice, no, ya se arrepintió, ya está perdonado y de vuelta está en el pastorado en poco tiempo, lo que hacemos es hacer bajar el estándar, hacer bajar el nivel, y la gente va a pensar que también puede vivir violando las normas. Ahora, no estoy diciendo que un ministro que peca no puede volver a servir al Señor, ser parte de la comunidad, de alguna manera compartir la palabra. Estamos hablando de volver a la misma posición espiritual, que es la posición de ejemplo, de modelo. Ahí estamos bajando el nivel, estamos bajando el estándar que Dios propone para el siervo de Dios. Y vamos a un segundo requisito, así velozmente. Dice que sea sobrio. Es una palabra interesante, es la palabra nefalios, que significa sin vino, sin mezclar con vino, que se abstiene del vino. Otra definición, de manera figurativa o figurada, es templado, vigilante. Aquí indica que está libre de influencias negativas, libre de influencias que dominen la vida. Es cierto que el vino alegra el corazón del hombre, ¿no? Salmo 104:15, lo decía el salmista, pero también el vino tiene un potencial de gran daño, en general las bebidas alcohólicas. Por eso comúnmente, y esto sería para hacer todo un estudio, comúnmente se diluía con agua en los tiempos bíblicos el vino, pero aún así conservaba el potencial de hacer daño a quien lo bebía puro y además en exceso. Tenemos los proverbios que advierte el proverbio 20, versículo 1, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que yerra por ellos no es sabio. Proverbios 23 hace toda una descripción gráfica de aquel que es atrapado por el vino, que va a recibir hasta moretones y golpes. Y muchos ejemplos bíblicos, por ejemplo el caso de Noé con sus hijos cuando se embriagó, el caso de Amnón cuando justamente Absalón aprovechó que estaba ebrio para atacarlo. En Levítico se prohibía a los sacerdotes beber el vino cuando estaban en el oficio, bajo pena de muerte incluso. Los que hacían votos de nazareo no podían beber vino, y este era el voto de dedicación más alto que existía. Y en Proverbios 31 los reyes y los gobernantes también son instados a abstenerse, porque esto puede embotar sus sentidos y afectar su juicio. Por eso, en sentido metafórico, esta palabra significa estar alerta, estar vigilante, ser una persona con cabeza clara, alguien templado. Y este puede ser quizás el sentido principal en este pasaje, ¿no? Uno que piensa claramente, uno que posee esta fuerza interior que no permite que se vaya a ningún exceso, ni en el vino, ni en la comida, ni en ninguna otra cosa que haga entorpecer este sentido de alerta que debe tener, ¿no? Un teólogo holandés, William Hendriksen, de la Iglesia Reformada, decía, sus placeres, o sea, los placeres del ministro, no son principalmente los de los sentidos, sino los del alma. Esto en su comentario de las epístolas pastorales. Así que estamos necesitando, y siempre la Iglesia ha necesitado, hombres en este sentido templados, hombres sobrios, como los hijos de Isaacar, que dice en el libro de Crónicas, cuando David estableció su ejército, estaban los hijos de Isaacar, y estos eran los que eran entendidos en los tiempos, tenían conocimiento de lo que Israel debía hacer. Entonces se requiere una claridad completa de mente, buen juicio, estar atento a toda situación. Entonces esta persona sobria o templada, siempre va a evitar el exceso, la extravagancia,
la excesiva indulgencia, digamos, en apetitos y placeres. Esta palabra templado se usaba para caracterizar a los hombres mayores, a los ancianos, porque era una característica del anciano el haber aprendido lo que son y lo que no son verdaderamente los placeres que agradan a Dios. Entonces aquí podría aplicarse esto de ser templado o de ser sobrio a cualquier exceso. No solo beber, sino en la comida. A menudo la glotonería y la bebida están vinculadas. Tan es así que era, digamos, conocido que el exceso de los pastores era la glotonería. O sea, el comer en exceso era el pecado del pastor o del predicador. Y a menudo esto ha sido una crítica bastante justa. Y si quiero hablarlo en lo personal, tengo bastantes reparos en escuchar a un predicador que sea obeso, obviamente obviando situaciones que tengan que ver con cuestiones médicas o químicas del cuerpo, situaciones de enfermedad. Pero si es un pastor que está gordito porque simplemente le entra con gran poder al tenedor y al cuchillo, creo que difícilmente me va a poder hablar del ayuno, del dominio propio y de tantos otros temas. Entonces, en algún caso esto pudo ser una crítica justa, ¿no? Ahora, Dios espera que el ejemplo del siervo lleve al pueblo a un estándar cada vez más alto de la vida espiritual. Él quiere que el que lidera su iglesia sea hombre de una mujer, o sea, dedicado con su corazón y su mente a una mujer. En un mundo como el de hoy, con televisión, películas, música y tanta cosa podrida que vemos, para que un hombre se mantenga fiel de corazón a una mujer o a su mujer, necesita el poder, la gracia de Dios y una seria disciplina. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esta palabra literalmente significa golpear debajo del ojo. Es una palabra pugilística, indica golpear continuamente y dejarle el ojo azul o negro, ¿no? Es la idea de los boxeadores griegos. Implica aquí obviamente una disciplina, una negación, un autocontrol. No pegarse como los monjes, que es absurdo, sino habla de que en este mundo de excesos hay que tener equilibrio, hay que tener una mente clara, hay que ser temperado, hay que tener sobriedad, negación, autocontrol, disciplina. Así que la oración nuestra es que Dios permita que nosotros mismos podamos ser este tipo de hombres y que Dios levante ministros, hombres, pastores, obispos de este nivel para que la iglesia pueda hacer todo lo que Dios quiere. Como dije al principio y durante el mensaje, cada vez que la iglesia desestima estos estándares, cada vez que la iglesia es liviana en cuidar estas situaciones, la iglesia baja, el estándar baja y la gente aspira a cada vez menos en cuanto a la vida espiritual, y esto en realidad es trágico. Así que dejemos que el estándar divino permanezca donde Dios lo puso. Es un estándar alto. Sed santos porque yo soy santo, ¿no? Que sea irreprensible, varón de una mujer. Así que la iglesia debe esforzarse para que todos los hombres que la dirijan cumplan con estos requisitos. Vamos a terminar aquí por hoy, en esta noche, y continuaremos entonces con los requisitos siguientes en la próxima semana.